resultados esperados y además el hecho de que logremos resultados tangibles, darle peso a este tipo de terapias. No solo con la idea, con la ilusión de que lleguen a existir algún evento milagroso o algún tipo de proceso en el cual vamos a hacer un cambio mágico. La intervención con el paciente requiere también el conocimiento de su estilo de vida. Necesitamos conocer cómo llegó el paciente a este proceso y cómo alcanzamos a manifestar una enfermedad. Y bueno, perdón, ahorita estoy como más serio, pero me pone serio eso, ¿no? Ustedes, sí, no, con ustedes no hay problema, me pone un poco seria la transmisión, el hablarle a gente que no conozco, que no puedo observar. Y es algo también sumamente importante, el contacto con los pacientes, el tipo de conjunción que pueda hacer un buen enlace tanto emocional como el apego que se genera ante los procesos de intervención que nosotros vamos a ofrecer. No importa de dónde vengan, no importa las terapias que ustedes ocupen, todas son alternativas. La propia medicina alopática es una alternativa que nos puede permitir trabajar en la mejoría de dos aspectos principales: la calidad de respuesta fisiológica del paciente y la calidad de vida del paciente. Ambas muy importantes, sobre todo con la visión que pretendemos tener en la escuela, que es una visión holística e integrativa. El hecho de emplear todo aquello que esté en nuestras manos para poder facilitar, que además es importante, somos facilitadores del proceso de recuperación del paciente, pero como facilitadores necesitamos también conocer distintos elementos de abordaje. Entre ellos, por supuesto, está el elemento de conocer cuál es el desarrollo de nuestro organismo y saber cómo nuestro organismo, de primera instancia, sin ningún tipo de bombardeo como los que regularmente llegamos a tener, que son la alimentación, el medio ambiente, el medio social, van a ir modificando y pueden terminar en un proceso patológico. Debemos saber también, para los que nos dedicamos a esta área, que nosotros somos el extremo justamente de la cadena de intervenciones en el paciente. El paciente llega con nosotros después de haber estado en múltiples intervenciones médicas, polifarmacia. También nuestro paciente llega ya sin las ganas de querer hacer algún otro intento. Somos la última opción. Y precisamente las terapias que varios de ustedes pueden trabajar, la terapia neural, la psicoterapia, fitoterapia, auriculoterapia y demás. ¿Ya? Okay. Precisamente nos permiten generar este proceso de estimulación. Es una estimulación leve, eso es lo que buscamos, una estimulación leve y constante que nos va a permitir que este cuerpo que se encontraba enfermo, que se encontraba en un elemento homeostático, aquí vamos a romper un poquito el paradigma de la homeostasis, para los alumnos que ya toman clases conmigo, ya es un punto central de la terapia, principalmente las terapias de activación biológica. Entender que la homeostasis es un proceso de equilibrio fisiológico, pero este proceso de equilibrio fisiológico también se da en la enfermedad. Y entonces nuestro paciente se encuentra en un proceso lineal de respuesta. Lo que buscamos con el tipo de terapias que damos es generar una sacudida al sistema y hacer que el sistema comience a trabajar de manera ordenada y que busque su propio equilibrio sin entrar, por supuesto, ya en el estacionamiento patológico de los psicólogos. Ahora, si bien es importante considerar esto, el tema de pronto resulta un poco codicioso. Cuando me dijeron protocolo interna, yo quería revisar todos los elementos de riesgo neurológico
en todas las etapas de desarrollo del ser humano. Sin embargo, es un poco complicado, porque el riesgo neurológico lo tenemos presente a lo largo de nuestra vida. Entonces, desde el proceso de gestación e incluso la información con la cual nosotros contamos, hasta las etapas de adultez, incluso ya en los adultos mayores, por supuesto. Dentro de todo esto, sí consideré que era un poquito más de peso el poder tener conocimiento y abordaje y saber por qué se hacen distintas pruebas o por qué son necesarias con respecto al proceso de gestación y también en el proceso ya después del nacimiento. Aproximadamente hace 20, 25 años, incluso antes, era algo muy común para las mujeres embarazadas el estar en contacto, incluso el estar en contacto con cigarro, alcohol y distintos tipos de medicamentos, ¿no? Y se creía que no había tanto problema, que el feto estaba protegido por la placenta, que muy pocas cosas podían traspasar placentario. Sin embargo, hoy por hoy, en los 2016, estamos totalmente conscientes que incluso nuestra información genética está en constante cambio. Eso es importante. Recuerdo, no sé, tendríamos 8 años, de pronto al hablar de genética se hablaba solamente de unos cuantos elementos de estructura que permitían hacer la configuración del cuerpo en la complejidad en la que se encuentra un organismo perfectamente bien formado. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha encontrado que nuestro propio ADN está en constante modificación y se encuentran incluso elementos de información de virus, bacterias que han estado presentes y que incluso nos han sido heredados. Y entonces se abre totalmente la perspectiva porque el proceso de enfermedad y el proceso de afinidad a ciertos eventos patológicos ya no solamente está vinculado con la idea que se tenía de la enfermedad está en los cromosomas y se manifiesta, es recesivo, se vuelve dominante, o hubo un evento externo que hizo que se manifestara, sino que nuestra propia información, estamos hablando a niveles muy pequeños de información, se está transformando constantemente. Y entonces, este tipo de terapias, las que nosotros estamos ya sea aprendiendo o que llevamos el día a día con nuestros pacientes, también sirve para ayudar a reentrenar y reconfigurar la forma en la que nuestro cuerpo comienza a trabajar. Entonces, hoy sabemos que el ser fumador o una mujer fumadora puede llegar a tener repercusiones, por supuesto, en la formación de sus hijos. También los elementos de nutrición, también la contaminación que está presente y también la ingesta que vamos teniendo. Podemos hacer el comparativo con personas que hoy pueden tener, no sé, 60 años, con personas que hoy tienen 15, 18 años. Y encontramos a jovencitas, incluso jovencitos, que a los 18 años empiezan ya a presentar osteopenia u osteoporosis. Algo que no era tan habitual, además por el tipo de alimentación que se tenía. Ahora, abordaremos también los factores prenatales. Por eso será importante identificar cada uno de los elementos que se encuentren dentro de la historia fisiopatológica familiar. Es necesario. Esto nos orilla también a hacer una historia clínica exhaustiva de nuestros pacientes. Y además encontraremos también elementos que puedan ser preponderantes para poder clasificarlo como un alto riesgo. Si las personas tienen tendencia al consumo de
alcohol y tabaco, esto va a ser un factor que puede generar una alteración en el proceso de desarrollo. Otros elementos también van a estar determinados con algunos factores sociales. Y entonces también nos damos cuenta de la importancia que tienen los estudios antropológicos y también los estudios de genética específica en ciertas áreas. Ok. Sabemos que en el proceso de desarrollo, eso lo vimos de manera quizá muy general en la escuela para los que tienen formación en áreas médicas, enfermería, medicina, psicología, biología, cuestiones y demás, estomatología, me falta. Revisamos que el proceso de desarrollo del sistema nervioso es esencial para la manutención del feto. Entonces, todos los sistemas se van generando de manera paulatina, pero el principal es el sistema nervioso y el sistema circulatorio, el que va a permitir que se den órdenes del proceso de formación y también el que va a permitir que nutrientes, oxigenación y también neurotransmisores se dirigen hacia distintas áreas. Entonces, debemos de considerar también que en el proceso gestacional existen distintos elementos que podemos llegar a manifestar. Aproximadamente a las 4 semanas está el sistema nervioso ya de manera, digamos, de manera muy rudimentaria, ya trabajando con el tubo neural. El tubo neural es lo primero que se va a formar. Esa es la base. He ahí la importancia de algunas terapias, insisto, como la terapia neural, la estimulación que se da en el ozono, la acupuntura también que se utiliza a nivel paravertebral como una forma de estímulo del sistema nervioso, o la terapia cráneo-sacral. Entonces, eso es sumamente importante. Si llega a existir alguna deficiencia de los nutrientes, uno de los más comunes es el ácido fólico, exactamente. No se tiene material suficiente para poder generar la estructura ni tampoco el cierre del tubo neural y puede generar distintas patologías. Puede ser que un tubo neural no cerrado genere una exposición de la médula y entonces el organismo no va a tener la motricidad suficiente o no va a poder generar elementos o raíces nerviosas para poder hacer la movilización. Por eso es importante que si en algunos de nuestros pacientes, he escuchado mucho de los alumnos cuando estamos en las clases, principalmente de terapia neural, si es posible que nosotros logremos hacer algún tipo de intervención en personas embarazadas. Sí es posible realizarlo, solo que los estímulos van a ser muy ligeros. Acupuntura también limita a ciertos puntos, igual que auriculoterapia, la intervención para las mujeres embarazadas. Pero lo primordial va a ser, una vez que se tiene la sospecha de embarazo, comenzar a llevar todo un registro y además acudir, por supuesto, al seguimiento médico, hacer modificaciones nutrimentales, limitar muchos de los medicamentos que en su momento se creía que no rompían la barrera placentaria y que hoy por hoy se conoce que sí es posible. Aproximadamente otro de los factores es un embarazo cuando la madre es mayor de 35 años. No es una sugerencia, pero las edades idóneas para el embarazo es entre los 21 y 28 años, donde el cuerpo se encuentra con mayor fortaleza, con mejor metabolismo, con mayor asimilación de macro y micronutrientes
Y entonces, entre más alejados se encuentren de estas edades, va a existir un mayor riesgo de que el proceso gestacional sea también alterado. Otro, embarazos múltiples. Esto incluye también a las pacientes que llegan a tener varios abortos entre un embarazo y otro. El cuerpo necesita aproximadamente un año como mínimo para poderse restablecer entre una gestación y otra. Entonces, por supuesto, el proceso de desgaste es muy intenso al momento de darle sustento ante otro organismo. Entonces, igual una broma que hago en clase, no es nuestro momento parasitario, el proceso de gestación, porque absorbemos la mayor cantidad de nutrientes. Aquí la prioridad es tratar de obtener los nutrientes para la formación de este nuevo organismo, aún a pesar de sacrificar la integridad del organismo gestante. Entonces, sería otro elemento. Ahora, si bien ya mencionamos si existe alguna problemática de consumo de tabaco, alcohol, estamos hablando, el consumo de tabaco, no importa que sea un cigarro al mes, aún así el consumo de tabaco no tiene ninguna ventaja. Por la Organización Mundial de la Salud se ha establecido que el consumo de alcohol en ciertas dosis puede tener ciertas ventajas para mejorar algunos factores de coagulación, en la circulación y demás, pero tampoco es todo el alcohol. Entonces, habría que revisar cuáles son los factores de costumbre. Por eso los elementos sociales están incluidos. Una persona, ¿alguien de aquí es abogado? No, nadie de aquí, ok. Por ejemplo, en este mundo de los abogados se tiende mucho a cerrar los tratos y llegar a acuerdos con la copilla y demás. Entonces, sí tendremos que hacer una revisión exhaustiva de la cantidad de alcohol que se consume. Algunos otros factores sí tienen que ver la alimentación. ¿Quién de aquí está ya cero? Yo sí. Yo sí del cuello. ¿Por qué es importante esto? También las demandas sociales que están relacionadas directamente con los estándares de belleza van a impactar directamente sobre las consecuencias fisiológicas y, por supuesto, en el proceso de gestación. Una chica que está con un peso bajo, se mantiene con un peso bajo, una chica que está mal nutrida, si existen además otros elementos patológicos como ovario poliquístico, sangrados múltiples que puedan generar ferropenia, también van a ser algunos factores para empezar, un riesgo y factor preponderante para el aborto. Entonces, insisto, el organismo va a seleccionar entre si es más importante mantener al organismo gestante con vida o al organismo gestante. Virosis. Decían las leyendas de las abuelitas que no había que tocar a los gatos, porque los gatos podían generar algunas alteraciones o un aborto. Las abuelitas tenían en cierto grado razón. ¿Alguien conoce cómo se llama el agente patógeno que transmiten los gatos? Exacto, el toxoplasma. El toxoplasma es un parásito sumamente interesante. Tiene o genera alteraciones neurológicas porque trabaja de la siguiente manera. Una vez que, bueno, el toxoplasma, para empezar, el gato es uno de los últimos, es uno de los elementos últimos para la propagación del toxoplasma. Los perros también tienen toxocara, sí, toxocara. Sin embargo, es más agresivo el toxoplasma. Resulta que en el momento en el que un ratón llega a ser infectado por el toxoplasma se aloja en algunas zonas cerebrales que le permiten trabajar al ratón con este sentido de precaución, de cuidado. Y entonces, este sentido le permite al ratón estar
alejado. ¿Por qué? Porque puede olfatear a los felinos y entonces sabe cuándo salir y cuándo no para alimentarse. El toxoplasma altera estas estructuras cerebrales y entonces lo que hace es que hace que al ratón no le interese, ya no toma en cuenta este tipo de rastreo bioquímico. Y entonces rápidamente el gato lo puede cazar, se infecta el gato no tiene una repercusión neurológica, pero ya está infectado de manera permanente con el toxoplasma. Y entonces, cuando existe ya sea contacto con las heces de gato, que es donde principalmente se logra tiene ya este contacto hacia los seres humanos. Ahora, otra cosa, los gatos utilizan su lengua para limpiarse, exactamente. Entonces, el estar besando a los gatos y a los perros también nos pone en riesgo. ¿Qué hace el toxoplasma en los gatos? Genera una invasión viral que comienza a atacar el sistema nervioso y por lo tanto puede generar alteraciones en el desarrollo porque además sí traspasa la barrera placentaria. Eso es uno de los factores también. Otro factor, por ejemplo, cuando llegan a tener, cuando llegan a estar en contacto con los niños, cuando llega a haber algún tipo de afectación, por ejemplo, por varicela, también puede generar alteraciones en el proceso de gestación. Si llega a haber infecciones muy fuertes, incluso hay herpes, ¿no? Vamos, herpes también puede generar algunas alteraciones, aunque son mínimas, pero sífilis y gonorrea generan alteraciones en la formación de nuestro producto. Y además, principalmente la sífilis genera algunas alteraciones en la estructura y entonces a nivel morfofisiológico el organismo puede presentar algunas deformaciones. Entonces, desde ahí es un poco complicado el proceso. Ahora, otro elemento, ya cuando nuestro feto está en formación, ya cuando está cercano al parto, el sobrepasar las semanas de gestación también coloca en riesgo neurológico. ¿Por qué sería un factor de riesgo? Porque podemos generar muerte neuronal por hipoxia. Cuando existe también atrapamiento con el cordón umbilical, o también algunos otros elementos, cuando el canal de parto es demasiado estrecho. Otro elemento también que se manejó mucho, el uso de anestésicos demasiado fuertes puede limitar la respuesta respiratoria de nuestro bebé. Entonces, mucho cuidado. Sí, que son demasiados cuidados. Cuando la madre es menor a 18 años también, en este caso puede ser muy chica, muy grande. Cuando hay embarazos múltiples. Hoy en día es mucho más sencillo, en algunas parejas cuando llega a haber algunas dificultades reproductivas, se hacen algunos tratamientos hormonales. Entonces, estos tratamientos hormonales pueden afectar y acelerar el proceso de ovulación. Entonces pueden haber, ya sea que existan embarazos múltiples, homocigóticos o heterocigóticos. Homocigóticos, que sea la partición de un solo conjunción óvulo-espermatozoide, o heterocigóticos, que son varios óvulos los que se pueden implantar. Entonces, esto sería otro factor, porque tenemos un espacio específico. Bueno, tienen un espacio específico. Este espacio va a tener
una necesidad de alimentación, suministro de oxígeno, sanguíneo y demás. Cuando son varios, el cuerpo es tan inteligente que necesita acomodar, entonces prefiere sacrificar tamaño para poder acomodar espacio. Entonces, sería un factor. ¿Alguien ha presenciado el nacimiento de perritos que regularmente son múltiples los partos? ¿Qué pasa con el último perrito? Es el más chiquito, el que tarda más en crecer, el que a veces se muere muy rápido. Ahí depende mucho. Y también algo importante, también habla del desgaste genético. El desgaste genético es el hecho de haber tenido de manera conjunta. Por ejemplo, si yo tengo una mayor incidencia en la familia en cáncer, entonces, y mi pareja tiene una mayor incidencia en su familia en cáncer, entonces aquí esto sí es sumativo. Tenemos la posibilidad de que existan ciertos padecimientos. También hay otros elementos neurodegenerativos que se manifiestan ya, por supuesto, en la niñez, pero va a haber algunos datos que vamos a poder encontrar. Ahora, otro elemento. ¿Por qué es importante los ultrasonidos en el proceso de revisión durante la gestación? Los médicos, bueno, ya hicieron de manera inteligente un estándar donde, dependiendo del número de semanas, también puedo decir, tiene tantas semanas, porque por el tamaño y la morfofisiología que tiene el embrión. Entonces, cuando llega a aparecer ciertos procesos de retraso, pero no solamente de retraso, sino también de un crecimiento acelerado, no conforme a las etapas, también existen algunos riesgos. Hoy tenemos algunas pruebas de factores genéticos donde podemos hacer un tipo de rastreo y saber si hay ciertas enfermedades que solamente son a nivel cromosomático, si se pueden manifestar. Entre ellas, por supuesto, está síndrome de Down, entre otras. Ahora vamos a los factores postnatales, que he estado brincando un poco. Una vez que se terminó el proceso de gestación, los factores siguen presentes. Quedamos que durante el parto también va a existir pues, bueno, ciertos factores presentes, ¿no? Entonces, la hipoxia va a ser uno de los factores de riesgo neurológico más importantes. Si no llega oxígeno a nuestro cerebro de manera pronta, una vez que ya no tenemos el suministro de oxígeno por el cordón umbilical, entonces, o bueno, si hay procesos de sufrimiento fetal, puede generar una muerte neurológica masiva y entonces presentaría en algunos casos parálisis cerebral. Puede existir. Hay muchos tipos de parálisis. Vamos a revisar algunos de ellos. Hay muchos tipos. Y los vamos a medir dependiendo de los procesos funcionales. Entonces, sé que no vamos a estar durante el parto. Espero que no les toque un día cualquiera en el AESI con una embarazada y se pare. Podría llegar a suceder, ¿no? Eso es sumamente importante. Por eso, el hecho de que el bebé respire por sí mismo y tratar de disminuir las complicaciones cuando hay un parto prematuro es precisamente tratar de darle el suministro al sistema nervioso y, por supuesto, al resto del sistema una cantidad de oxígeno necesaria para que pueda continuar con sus funciones normales y que incluso sea limitada la respuesta de muerte neurológica. Para los que fumamos, es otra forma de muerte neurológica. Por supuesto, cuando hubo un proceso de resucitación, a veces es necesario, en el caso de los neonatos, el tiempo que se tarda en hacer la resucitación, el tiempo que tarda en reaccionar, también va a poder determinar la cantidad de riesgo de lesión que existe. Entonces, por eso es sumamente importante.
Es distinto a cuando una persona está nadando y, bueno, se está ahogando porque no sabe nadar, porque en este caso la resucitación se puede llegar a extender hasta 30 minutos y el riesgo de muerte neuronal es más limitado. En este caso es distinto. Entonces, sí necesitamos que sea una intervención inmediata. También hemos escuchado, por supuesto, de la muerte del pulmón, o si llegan a existir apneas. Las apneas a cualquier edad también son factores de riesgo de daño neurológico. Entonces, en la etapa adulta, uno de los elementos que va a ser sumamente importante para tomar en cuenta es si la persona ronca. Así, si la persona ronca, es muy probable que haya algún tipo de apnea o un proceso obstructivo a nivel respiratorio. También, si la persona tiene fatiga, se levanta con una fatiga muy fuerte, a pesar de dormir mucho, eso es otro elemento. Y, por supuesto, algunos de los factores de exploración que nosotros vamos a utilizar va a ser el tiempo de respuesta en el caso de los niños, ¿no? de los bebés. ¿Qué capacidad de respuesta? Habrán escuchado el tamiz y habrán escuchado el APGAR. ¿Okay? En el caso, el tamiz es más específico para la respuesta biológica del organismo, del bebé, pero el APGAR nos permite conocer la cantidad de respuesta y la calidad de respuesta que hay en el sistema nervioso. Una calificación. Exacto, lleva una calificación y entonces, pues bueno. Otros factores que van a facilitar que exista un daño neurológico, que sea un paciente prematuro, patologías respiratorias que regularmente están asociadas. Es algo muy común también que los hospitales, esperando que lleguen a tener cierta limitación de difusión bacteriana y viral, sean los lugares donde es mucho más fácil que logremos contagiarnos de algo, porque todas las personas con una patología llegan a los hospitales. Entonces, ya le mencioné las apneas, el bajo peso para la edad que tiene, por eso es importante la medición, el bajo peso, pero también el alto. O sea, cuando un bebé sobrepasa cierta cantidad de kilos, entonces también puede ser un riesgo. Si existe un proceso de hipertiroidismo congénito, también hay riesgo. Ictericia, algunos errores innatos del metabolismo. En este caso podemos hablar de niños que nacen con diabetes, que es un caso que pone en riesgo la integridad neuronal, o cuando existen algunos datos de neuroinfección. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con el cuidado y la zona donde nació pequeño. Entonces, pero a veces se dice esto, problemas que disminuyen que llevan. Sí, claro. Están fuera de los barrios, aunque no quieren ser tan amarillo o tan zanahoria, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, nos está hablando de un problema de fondo. Exacto. Entonces, en muchos casos, otro elemento también es cuando nos tienen que transfundir o cuando tienen que retirar sangre. A veces también pasa que las mamás están tomando demasiados complementos alimenticios y entonces el nivel de producción de glóbulos rojos es demasiado elevado. Entonces, cuando está demasiado elevado, los factores de coagulación son mayores. Existe también riesgo. Pero además, ese riesgo se extiende a lo largo de nuestra vida. Una sangre densa, una sangre con demasiado o con poca oxigenación, con demasiado contenido de ácidos grasos, nos pone a todos en riesgo. Entonces, bueno,
Algo que vamos a revisar también, que es parte de la prueba de Apgar, es si existe hipotonia muscular. ¿Esto qué pasa? ¿O a qué se refiere? Que no hay movimiento, porque los movimientos son demasiado torpes. Sé que parece extraño, porque me podrían decir, oye, es un bebé, no quieres que haga gimnasia. Sí, pero hay ciertos movimientos que nosotros hacemos ya de manera automática desde el momento, incluso cuando estamos siendo testados. Entonces, crisis convulsivas. Aquí hay que poner un paréntesis muy grande. Cualquier crisis convulsiva va a generar muerte neuronal. Entonces, es importante esto porque antes no se consideraba que hubiera crisis convulsivas en edades tan pequeñas. Sin embargo, sí están presentes. Muchas de las crisis convulsivas, para los papás que no saben, de hecho, yo no me de tener hijos con todo esto, requieren muchos cuidados. Muchas de las crisis convulsivas también son confundidas porque está haciendo berrinche el bebé, se priva, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque llega a haber algunos movimientos donde hay espacios musculares. Entonces, sí es importante, sobre todo, estar atentos de si el bebé está llorando todo el tiempo, aún a pesar de que se hayan revisado cosas elementales como darle de comer, regarnos, hacerlo, y esas cosas. Ah, no. Ok. No, sí darle de comer, tenerlo limpio, que esté abrigado, que no tenga demasiado calor y demás. Si sigue con un llanto continuo, entonces sí es necesario llevarlo al pediatra para que haga este tipo de revisiones. Porque de pronto parte de estos síntomas fueron, o bueno, si se hubieran atendido, no hubieran tenido secuelas neurológicas o incluso la muerte del bebé, ¿no? En el caso de la muerte. Se dice que la muerte de Pune es súbita, sin embargo, sí hay algunos datos que pueden estar presentes antes de que se dé esta manifestación. Hemorragias. En este caso, las hemorragias se pueden dar ya sea, bueno, y pueden ser hemorragias a nivel de masa cefálica o también pueden ser hemorragias en algunas de las estructuras. Aquí vamos a tener cuidado con los hermanos. Yo soy el hermano mayor, casi mató a mi hermana. No lo logré. No lo logré. Entonces, y también por el tipo de movimientos, sacudidas, porque la estructura cerebral por sí misma es muy frágil. Entonces, por eso requiere este recubrimiento. Y tomemos en cuenta que a nivel, sí. Yo quisiera comentar algo. Sí. En la diapositiva sobre inteligencia. Ajá. Hay síndromes raros que son tan raros que no donde se produce en forma anómala la formación o la producción de bilirrubina. Hay un síndrome que se llama Wilson. El niño aparentemente su mamá tiene una dieta o cuidados prenatales, gimnasia con interés. Puede ser una cantidad suficiente también para producir encefalopatía. O sea, va de la mano y a veces no se busca porque aparentemente todo es normal, la mamá está bien, el embarazo fue muy cuidado, pero sí, de repente hay algunos síndromes raros. Sí, claro. Sobre el trauma obstétrico. En el ADN también había infecciones neuropáticas o sobre el trauma obstétrico, incluso en años anteriores, se había tomado la vacuna contra el tétano como una medida preventiva porque podría existir daño neuronal por el trauma obstétrico. Entonces, bueno, actualmente no se observa tan frecuentemente porque se han tomado medidas. Sí, claro. Sí, y precisamente es importante considerar todos los elementos que están sujetos a este proceso. Efectivamente, hay algunos síndromes, algunas patologías que son
sumamente extrañas, que incluso en libros únicamente las observamos, ¿no? Dice una compañera, qué bonito porque nunca creí verlo, qué feo por la manifestación que está teniendo o el padecimiento que está teniendo. Claro, efectivamente. Y esto también, por supuesto, ¿no? Yo siempre cuando se llega a terminar una formación, lo único que nos queda claro es el necesito saber más. Necesitamos tener, creo, 20 carreras y muchas formaciones y leer mucho. Pero por lo menos, exactamente. Es importante esto porque el hecho de conocer que por lo menos existe este tipo de aportaciones, ¿no? De que por lo menos existe un síndrome que podría estar asociado, nos puede también permitir orientarlo. Y a veces, bueno, la mayor parte de las veces, un diagnóstico a tiempo nos va a permitir una intervención cuando es posible. Y digo cuando es posible porque en muchos de los casos, cuando ya es un proceso hereditario, algo congénito, no necesariamente es posible que nosotros logramos hacer algún tipo de intervención. Sin embargo, se pueden dar algunos cuidados alternativos para dar una mejoría al proceso de, si no recuperación, pero de calidad de vida del paciente. ¿No? Ok, vamos. Debe comprar. Ok. Bueno, dentro de todos estos procesos también habíamos hablado. Aquí pongo, o bueno, se coloca de acuerdo a la bibliografía la palabra retardo. ¿Ok? Retardo en el proceso de desarrollo. ¿Ok? No que se confunda con, exacto, con alguna expresión peyorativa al respecto. Aproximadamente las alteraciones antes de las 24 semanas de gestación siempre van a impactar directamente en el desarrollo del crecimiento. Sabemos que lo primero que busca el organismo es formar de manera inmediata todos los sistemas que son necesarios para la supervivencia, pero el último en desarrollarse es el sistema respiratorio. Digo, se desarrolla de manera continua, pero el último en madurar es el sistema respiratorio. Entonces, empieza a haber una disminución también del crecimiento, empieza a existir algunas alteraciones que pueden afectar a nivel de desarrollo, tanto óseo, articular, circulatorio, y es justamente donde se puede llegar a presentar algunas deficiencias en la formación de estos sistemas. En estas semanas, a la semana 24, un poco antes, nuestro sistema nervioso ya está formado, sin embargo, los otros sistemas siguen en proceso de formación. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este caso? En este caso, podemos esperar algunas alteraciones, principalmente, les decía, a nivel circulatorio. En la formación del corazón también podemos esperar algunas alteraciones. Entonces, hoy por hoy hay algunas cirugías que se pueden realizar, incluso cuando, exactamente, cuando estamos en proceso de gestación. Sin embargo, no todas son posibles. Y además, pues, hay mucho riesgo, riesgo de infección. Y bueno, no estoy seguro. Aquí, si ustedes lo conocen, díganmelo, por favor. Hasta donde yo sé, en México no es una medida que se emplee de rutina, exacto. Entonces, haciendo mucho calor. Cuando existe un retardo en el desarrollo en el segundo trimestre del embarazo, lo primero que va a presentar el feto va a ser incluso malnutrición,
Pero bueno, la ventaja de esto es que no necesariamente va a afectar el sistema nervioso. Entonces, uno de los elementos importantes es que se logra generar un crecimiento normal de la masa cefálica, a diferencia de el tipo anterior. Entonces, ¿qué se podría llegar a presentar? Hay muchos factores, pero una vez que llegó o que apareció la alteración en estas semanas de gestación, en la anterior, cuando nace nuestro producto, puede haber algunas alteraciones como una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, como la conocen, puede presentar hidrocefalia, pero además hay casos interesantes donde la hidrocefalia también se puede presentar en edades mucho más avanzadas. Entonces sí son casos cortos, pero sí se puede seguir presentando. Ahora, otra cosa importante justamente de los procesos virales y bacterianos que pueden estar incluidos en el proceso de desarrollo es que pueden hacer una reacción inflamatoria en el caso de las meninges, por ejemplo, y esto se puede presentar desde el proceso de formación hasta etapas finales. Y de igual manera es peligroso, sin embargo, las secuelas que puede dejar son menores en la época de gestación que ya en la etapa adulta. Qué rápido. Ok. En este tipo de retraso o retardo de desarrollo, en el tercer trimestre del embarazo, va a haber una recuperación mucho más fácil que el feto. Entonces, sí puede presentar signos de desnutrición, puede haber menor peso, un menor tamaño, sin embargo, el tipo de presencia de recuperación va a ser óptimo. En este caso, sí debemos de considerar qué fue lo que pudo haber ocasionado. Hay algunos fármacos también que pueden estar directamente relacionados. Aquí también me gusta hacer como un paréntesis con respecto a casos específicos de embarazo. Por ejemplo, embarazos en mujeres que toman antidepresivos o que toman algún tipo de neuroestimulantes o algunos fármacos que están relacionados con control de impulsos. Es sumamente importante esto porque este tipo de estimulantes totalmente van a alterar el proceso de desarrollo del sistema nervioso en el niño. Entonces, sí entra una controversia, sí la sugerencia a nivel de psiquiatría es que se interrumpa el embarazo o se interrumpan los medicamentos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con... Sí. ¿No? Ah, no, ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, con una persona que llega a tener esquizofrenia, donde consume antipsicóticos y tenemos esta disyuntiva? Yo no les voy a decir qué hacer, pero sí llegan a haber ciertos casos, donde está la disyuntiva en te retiramos los antipsicóticos y terminas tu gestación normal o interrumpimos el embarazo y continuamos con los antipsicóticos. Es un poco complicado, sobre todo por el tipo de estimulación. Sabemos que ya sea recapturadores de serotonina, ya sea incluso algunos de los medicamentos que se emplean en medicina física y rehabilitación que nos ayudan para la captura y producción de GABA o algunos neuromoduladores, sí van a determinar una alteración sistémica y además estos no van a generar una diferencia entre el sujeto gestado y también la máquina. No va a haber una diferencia. Entonces, es un poco complicado si solamente, y aquí sí es importante, si nuestro paciente tiene una buena diferenciación entre la patología, si tiene un proceso de depresión, estos procesos de depresión sí se pueden manejar con elementos psicoterapéuticos y psicofisiológicos.
Algunos elementos como aditamentos son la nutrición. Sí podemos hacer esta limitación. No es mi sugerencia que les quiten el medicamento, por supuesto, pero trastornos de ansiedad generalizado, trastornos de ansiedad y depresión, sí logramos hacer este tipo de contención con la familia a nivel psicológico, psicofisiológico, para el manejo de las reacciones biológicas, pero en otros casos que son mayores, en el caso de esquizofrenia, es sumamente importante que exista una, digamos, como una buena comunicación y que exista una toma de decisión para ver cuál es la calidad de vida. Finalmente, a mí se me presentaron dos casos, no clínicos, sino conocidos, donde se retiraba el psicótico y entonces la mayor parte de las conductas que tenía la madre eran orientadas a generarse un aborto. Entonces es muy complicado este tipo de padecimiento. Exactamente. Porque además, sí. Ah, ok. Ok, sí. Sí, por supuesto. Tomemos en cuenta que nosotros estamos mediados por toda la respuesta bioquímica de la madre. O sea, a todos mis alumnos les digo que somos unos hijos de la oxitocina. Y la oxitocina va a ser una mediadora inmediata de muchos de los procesos naturales. Un experimento que me encanta presumirles es un experimento con ratitas que hicieron en la Facultad de Psicología, donde había ratitas que estaban en un proceso de estrés continuo, había ratitas, bueno, la madre estaba en un proceso de estrés continuo, había ratitas que la madre estaba con altibajos, a veces con estrés era intermitente, y había otra madre ratita que estaba con toda la comodidad y con toda la relajación y comía cuando quería y dormía cuando quería. Resulta que tiene a sus crías y cuando tiene a sus crías, estas crías sí tienen alteraciones a nivel de estructura cerebral. Unas son mucho más violentas, las otras llegan a tener alteraciones del sistema nervioso y las otras no tienen ningún tipo de alteración.